¿Te imaginas qué pasaría si, aunque estés completamente solo, te obligaras a salir adelante? Sin mensajes, sin apoyo, sin alguien empujándote, solo tú, tus pensamientos y esa fuerza silenciosa de los estoicos que deciden no rendirse. Porque hay días así. Y el estoicismo no es teoría para leer, es una forma de responder cuando la vida aprieta. La pregunta es, ¿qué haces cuando te toca? La verdad es directa, nadie viene. Y eso pesa, pero también te hace más fuerte si lo aceptas. Porque cuando dejas de esperar ayuda, dejas de posponer tu vida. Empiezas aunque no tengas ganas, avanzas aunque sea lento, te levantas aunque nadie lo note. En este video de perspectiva estoica vas a descubrir 10 prácticas estoicas para salir adelante aunque estés solo. No es teoría bonita, es estoicismo aplicado, el mismo que vivieron Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, adaptado a esos momentos donde te toca sostenerte sin nadie. Quédate hasta el final, porque esto no es para motivarte un rato, es para cambiar cómo respondes cuando estás solo. Y cuando termine, solo queda una decisión. ¿Vas a seguir esperando? ¿O te vas a obligar a salir adelante solo? Y antes de empezar, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero brutal. Ve a la caja de comentarios y escribe esto: hoy no me abandono. Puede parecer una frase pequeña, pero tiene un peso enorme. Porque cuando la escribes, dejas de esperar que alguien más te sostenga. Y tomas una decisión contigo mismo. Si este mensaje conecta contigo, suscríbete, deja tu like y comparte este video con alguien que también necesite escucharlo. Así hacemos crecer esta comunidad de personas que no se rinden fácil. Y de verdad, gracias por estar aquí. Porque aunque a veces te sientas solo, el simple hecho de que estés viendo esto ya dice mucho de ti, que sigues buscando, que sigues de pie. Y eso vale más de lo que crees. Empecemos. Primera práctica estoica. Decide avanzar antes de sentirte listo. El estoicismo no espera a que te sientas fuerte para actuar, te entrena para actuar y volverte fuerte en el proceso. Hay días en los que la mente se llena de dudas, en los que sientes que no es el momento, que necesitas más claridad o más ánimo. Pero la filosofía estoica es directa. Si esperas a sentirte preparado, vas tarde. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que no podía negociar con su deber, y eso aplica hoy más que nunca. No necesitas sentirte bien para empezar, necesitas empezar para dejar de sentirte atrapado. Da igual si es pequeño, da igual si no es perfecto, lo importante es romper esa resistencia interna que te mantiene quieto. En la vida diaria esto se ve en cosas simples pero decisivas. Levantarte cuando no quieres, avanzar en lo que has estado evitando, cumplir con lo que dijiste que harías aunque nadie te esté mirando. Eso es estoicismo aplicado a la vida real. Epicteto enseñaba que no controlas lo que sientes, pero sí lo que haces con eso. Y ahí está la diferencia entre quedarte estancado o empezar a construir algo distinto. No necesitas motivación constante, necesitas dirección clara y acción consciente, incluso en los días más pesados. Hazlo hoy, sin esperar el momento ideal. Da ese paso que llevas tiempo posponiendo. Séneca advertía sobre el peligro de aplazar la vida, y tenía razón. Cada vez que decides avanzar sin sentirte listo, te fortaleces desde dentro, te pruebas que puedes confiar en ti. Porque en el camino del estoicismo, no avanza el más motivado, avanza el que decide moverse incluso cuando todo dentro le dice que se quede quieto. 9. Segunda práctica estoica. Corta el diálogo interno que te debilita. El estoicismo empieza en un lugar que casi nadie ve, tu mente. No en lo que haces afuera, sino en lo que te dices cuando nadie te escucha. Porque hay una voz que repite excusas, que exagera problemas, que te hace sentir más pequeño de lo que realmente eres. Y si no la cuestionas, te gobierna. Epicteto lo decía con claridad: no te afecta lo que te pasa, sino lo que te dices sobre eso. Y ahí es donde esta práctica se vuelve brutalmente útil. No se trata de pensar positivo ni de engañarte, se trata de cortar en seco ese discurso interno que te frena y reemplazarlo por uno más firme, más claro, más realista. No, no puedo, sino no quiero hacerlo ahora, pero lo haré igual. No. Esto es imposible, sino esto es difícil, y voy a enfrentarlo paso a paso. En la vida cotidiana esto es constante. Te equivocas y tu mente dice, siempre fallo. Te cuesta algo y aparece el esto no es para mí. Te sientes solo y surge el a nadie le importo.
Ese diálogo, repetido todos los días, construye tu realidad sin que te des cuenta. Séneca advertía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, y esa imaginación muchas veces está alimentada por palabras que ni siquiera cuestionamos. Aquí es donde aplicas estoicismo real, te escuchas, detectas esa voz y no la sigues. No discutes con ella durante horas, simplemente decides no obedecerla. Tomas distancia y eliges una respuesta más sólida. Haz una prueba hoy mismo. Cuando aparezca ese pensamiento que te debilita, no lo sigas. Nómbralo, córtalo y reemplázalo con algo que te empuje a actuar. No necesitas discursos largos, necesitas claridad. Marco Aurelio se recordaba constantemente que tenía poder sobre su mente, no sobre los eventos. Y esa idea cambia todo. Porque cuando controlas lo que te dices, dejas de sabotearte desde dentro. Y en el camino del estoicismo, esa es una de las mayores victorias, no dejar que tu propia mente sea el obstáculo que te impide salir adelante. 9. Tercera práctica estoica. Cumple contigo aunque nadie lo vea. El estoicismo se prueba en silencio, cuando no hay aplausos, cuando nadie te está mirando, cuando podrías fallarte sin consecuencias externas. Pero decides no hacerlo. Ahí se construye algo que no se finge, la confianza en ti mismo. Porque cada vez que dices que vas a hacer algo y no lo haces, no solo pierdes tiempo, pierdes credibilidad contigo. Y al contrario, cada vez que cumples, aunque sea algo pequeño, refuerzas una identidad sólida. Marco Aurelio se recordaba actuar correctamente sin necesidad de ser visto, y esa idea es clave en la filosofía estoica. No haces las cosas por reconocimiento, las haces porque es lo que te corresponde hacer. En la vida diaria esto es más simple de lo que parece, pero más difícil de lo que suena. Es levantarte a la hora que dijiste, es terminar lo que empezaste aunque ya no tengas ganas, es mantener una disciplina mínima incluso en días grises. Nadie te va a felicitar por eso, nadie lo va a notar, pero tú sí. Epicteto enseñaba que primero debes exigirte a ti mismo antes de exigirle al mundo, y aquí es donde esa idea se vuelve práctica. Porque cuando te cumples, dejas de depender de la motivación y empiezas a depender de tu carácter. Hazlo hoy, con algo concreto. No prometas 10 cosas, promete una, y cúmplela. Sin excusas, sin negociarlo, sin aplazarlo. Séneca hablaba de vivir de acuerdo a lo que dices valorar, y eso no se demuestra hablando, se demuestra actuando cuando nadie está. Porque en el estoicismo real, no importa lo que muestras al mundo, importa lo que haces cuando estás solo. Y ahí es donde realmente empiezas a salir adelante. Cuarta práctica estoica. Haz lo necesario aunque no tengas ganas. El estoicismo no gira alrededor de sentirte bien, gira alrededor de hacer lo correcto incluso cuando te pesa. Porque si solo actúas cuando tienes ganas, tu vida queda en manos de algo inestable. Hay días en los que todo dentro de ti quiere posponer, evitar, distraerse, y justo ahí aparece esta práctica. No necesitas entusiasmo para avanzar, necesitas decisión. Marco Aurelio se recordaba cada mañana que había tareas que cumplir, no emociones que perseguir, y esa diferencia lo cambiaba todo. El estoicismo te enseña a dejar de negociar con lo que sabes que tienes que hacer. No es duro por ser duro, es claro. Si es necesario, se hace. En la vida cotidiana esto se siente muy real. Levantarte sin energía, trabajar cuando preferirías descansar, enfrentar conversaciones incómodas, sostener responsabilidades cuando tu mente busca escaparse. No es que te guste, es que entiendes que tu vida no puede depender de cómo te sientes cada día. Epicteto enseñaba que la disciplina empieza cuando dejas de obedecer impulsos que te alejan de tu propio bien. Y aquí es donde esta práctica se vuelve poderosa. No estás luchando contra el mundo, estás entrenando tu capacidad de responder con intención, incluso cuando todo dentro de ti pide lo contrario. Hay una trampa silenciosa en esperar motivación, porque mientras esperas sentirte listo, la vida sigue avanzando sin ti. Séneca advertía que el tiempo es lo único que realmente perdemos, y muchas veces lo perdemos esperando el estado emocional correcto. El estoicismo rompe con eso. No necesitas sentirte preparado, necesitas actuar y permitir que la claridad llegue en el movimiento. Cuando haces lo necesario sin ganas, construyes una fortaleza que no depende del estado de ánimo, sino de tu carácter. Ponlo en práctica hoy de forma concreta. Elige una tarea que has estado evitando y hazla sin darle tantas vueltas. No la conviertas en algo enorme en tu mente, simplemente empieza. Ese primer paso cambia tu estado interno más de lo que crees.
Y cuando termines, no esperes euforia, espera algo más valioso, respeto por ti mismo. Porque en el camino del estoicismo no se trata de disfrutar cada paso, se trata de convertirte en alguien que hace lo que debe hacerse, incluso cuando no tiene ganas. Quinta práctica estoica: reduce el día a lo que sí controlas. El estoicismo se vuelve realmente poderoso cuando dejas de intentar manejarlo todo y empiezas a enfocarte solo en lo que depende de ti. Porque gran parte de tu desgaste no viene de lo que haces, viene de todo lo que intentas controlar sin poder hacerlo. Opiniones de otros, resultados, tiempos, respuestas, situaciones externas. Mientras tu mente está atrapada ahí, pierdes energía para lo único que realmente importa. Epicteto lo dejó claro: hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Y confundirlas es el origen de mucha frustración. El estoicismo no busca que ignores la realidad, busca que no te desgastes luchando contra lo que no puedes cambiar. En la vida diaria esto se siente todo el tiempo. Te preocupas por si te responden un mensaje, por cómo saldrá algo, por lo que alguien piensa de ti, por si todo saldrá como esperas. Y sin darte cuenta, tu mente está ocupada en todo menos en lo que sí puedes hacer ahora. Marco Aurelio se recordaba que debía centrarse en sus acciones, no en las reacciones del mundo. Y eso es exactamente lo que necesitas aplicar. No puedes controlar si te apoyan, pero sí puedes controlar si haces tu parte. No puedes controlar el resultado, pero sí el esfuerzo. No puedes controlar el exterior, pero sí tu respuesta. Reducir tu día a lo que controlas no es pensar menos, es pensar mejor. Es hacer un corte claro. Hoy, ¿qué depende de mí? Tu disciplina, tus decisiones, tu actitud frente a lo que aparece. Todo lo demás se suelta. No porque no importe, sino porque no está en tus manos. Séneca advertía que muchas veces sufrimos más por anticipación que por la realidad, y eso pasa cuando tu mente vive en escenarios que no controlas. El estoicismo te trae de vuelta al presente, a lo concreto, a lo accionable. Hazlo práctico. Cuando sientas que tu mente se dispersa, detente y pregúntate con honestidad: ¿esto depende de mí o no? Si la respuesta es no, suéltalo y vuelve a lo tuyo. Si la respuesta es sí, actúa sin demora. Este filtro simple cambia tu forma de vivir el día. Te da claridad, te quita peso innecesario y te permite avanzar incluso en medio del caos. Porque en el camino del estoicismo no se trata de controlar la vida, se trata de controlar cómo decides vivirla, incluso cuando estás solo. Sexta práctica estoica: usa la soledad como entrenamiento, no como castigo. El estoicismo no ve la soledad como algo que te falta, sino como un espacio donde te formas. Porque cuando estás solo, sin distracciones, sin validación, sin ruido externo, te encuentras contigo de verdad. Y eso puede incomodar, claro que sí, pero también es donde empieza el cambio real. Marco Aurelio se retiraba a sí mismo, incluso en medio del poder, para ordenar su mente. No huía de la soledad, la utilizaba. Y eso es lo que necesitas entender hoy. No estás solo para sufrir más, estás solo para volverte más claro, más firme, más consciente. En la vida diaria solemos evitar ese silencio. Buscamos distracciones. Llenamos cada espacio con contenido, con ruido, con cualquier cosa que nos impida pensar demasiado. Pero ahí hay una trampa. Si no puedes estar contigo, terminas dependiendo de cualquier cosa externa para sentirte bien. Séneca advertía que quien huye de sí mismo nunca encuentra descanso. Y esta práctica va justo en dirección contraria. No huyas, quédate. Siéntate con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que te incomoda. No para castigarte, sino para entenderte y fortalecerte. Empieza con algo simple, pero real. Dedica un momento del día a estar sin distracciones, sin el celular, sin estímulos constantes. Solo tú. Observa qué aparece en tu mente sin reaccionar de inmediato. Epicteto enseñaba que la tranquilidad viene cuando dejas de depender de lo externo. Y eso se entrena aquí, en estos espacios de soledad consciente. Porque cuando aprendes a estar contigo, dejas de ver la soledad como abandono, y empiezas a verla como preparación. Haz de la soledad un lugar donde creces, no donde te hundes. No necesitas llenarla todo el tiempo, necesitas aprender a usarla. Porque en el camino del estoicismo, los momentos en los que estás solo no son los más débiles. Son los que, bien aprovechados, te hacen más fuerte que nunca. Séptima práctica estoica: termina lo que empiezas, aunque sea pequeño.
El estoicismo se construye en acciones completas, no en intentos a medias. Empezar algo es fácil, lo difícil es sostenerlo cuando pierde novedad, cuando ya no emociona, cuando nadie te presiona a terminarlo. Y ahí es donde esta práctica se vuelve clave. Cada vez que dejas algo inconcluso, no solo pierdes progreso, también entrenas a tu mente a escapar. En cambio, cuando terminas, aunque sea algo pequeño, construyes una identidad distinta, alguien que no se queda a mitad de camino. Marco Aurelio se recordaba actuar con integridad en cada tarea, no dejar cosas abiertas por comodidad. Y eso hoy es más necesario que nunca, porque vivimos rodeados de distracciones que facilitan abandonar. En la vida diaria esto se ve en detalles que parecen mínimos, pero lo cambian todo. Dejar tareas a medias, empezar proyectos sin cerrarlos, saltar de una cosa a otra buscando motivación. Eso desgasta más de lo que crees. Epicteto enseñaba que el carácter se forma en la repetición de actos, no en grandes momentos aislados. Y terminar lo que empiezas, incluso cuando es pequeño, es uno de esos actos que se repiten y te transforman. No necesitas hacer algo enorme, necesitas cerrar lo que abres, porque cada cierre le dice a tu mente que puede confiar en ti. Hay una razón por la que esto es incómodo. Terminar requiere atravesar la parte donde ya no quieres seguir, donde aparecen excusas, donde tu energía baja. Séneca hablaba de la importancia de la constancia frente a la dificultad, no como algo heroico, sino como algo necesario. Y aquí es donde esta práctica se vuelve poderosa. No se trata de hacer más cosas, se trata de hacerlas completas, de reducir lo que empiezas, pero elevar lo que terminas. Hazlo práctico hoy. Elige una cosa pendiente, algo que has estado dejando a medias, y ciérralo. Sin hacerlo perfecto, sin sobrepensarlo, simplemente termínalo. Ese acto, aunque parezca pequeño, cambia tu estado interno más que empezar 10 cosas nuevas, porque en el camino del estoicismo, avanzar no es acumular inicios, es construir finales. Y cada vez que terminas algo, te acercas más a ser alguien que no se detiene a mitad del proceso, incluso cuando estás solo. Octava práctica estoica. Elimina una excusa diaria sin negociar. El estoicismo no te pide perfección, te pide honestidad contigo. Y pocas cosas te frenan tanto como esas excusas pequeñas que repites todos los días sin darte cuenta. Hoy no porque estoy cansado, mañana empiezo mejor, ahora no es el momento. Suenan inofensivas, pero acumuladas, construyen una vida que no avanza. Séneca advertía que posponer es la forma más silenciosa de perder la vida. Y esta práctica va directo a cortar ese patrón. No todas las excusas, no todo a la vez, solo una al día, pero sin negociarla. En la vida cotidiana esto se vuelve muy claro cuando te observas con atención. Siempre hay una excusa lista para evitar lo que sabes que tienes que hacer. No es falta de tiempo, muchas veces es resistencia interna disfrazada de razón. Epicteto enseñaba que el problema no es la dificultad, es cómo justificamos no enfrentarlo. Y aquí es donde aplicas estoicismo real. Detectas una excusa concreta y decides no obedecerla. No discutes con ella durante media hora, no la analizas demasiado. Simplemente actúas en dirección contraria. Lo importante de esta práctica es que es específica y sostenible. No estás intentando cambiar toda tu vida en un día, estás rompiendo un patrón que se repite. Hoy puede ser levantarte sin posponer. Mañana puede ser avanzar en algo que has estado evitando. Otro día puede ser dejar de distraerte cuando sabes que debes enfocarte. Marco Aurelio se recordaba constantemente no complicar lo que es simple, y aquí es igual. Una excusa, una acción, sin negociación. Hazlo hoy mismo. Identifica cuál es la excusa que más repites y elimínala solo por hoy. No para siempre, no como promesa grande, solo hoy. Y cuando lo hagas, vas a notar algo importante. No era falta de capacidad, era falta de decisión. Porque en el camino del estoicismo no se trata de no tener excusas, se trata de no obedecerlas cuando sabes que te están alejando de salir adelante. Novena práctica estoica. Actúa primero, entiende después. El estoicismo rompe con una trampa muy común, creer que necesitas entender todo antes de moverte. Que primero debe llegar la claridad, la motivación, la seguridad y luego la acción. Pero en la vida real pasa lo contrario. La claridad llega cuando te mueves, no cuando te quedas pensando. Marco Aurelio no esperaba a sentirse completamente seguro para cumplir con su deber, actuaba y en el proceso ordenaba su mente. Y eso es lo que necesitas aplicar. No todo se resuelve pensando más, muchas cosas se resuelven empezando.
En el día a día esto se ve en decisiones que postergas porque quieres estar seguro. Analizas demasiado, le das vueltas, buscas más información, más tiempo, y al final no haces nada. Epicteto enseñaba que el aprendizaje real viene de la práctica, no de la teoría acumulada, y esta práctica es exactamente eso. Actuar primero no significa actuar sin sentido, significa dejar de usar la duda como excusa para no avanzar. Das un paso, observas, ajustas, y vuelves a avanzar. Así es como realmente progresas. Hay algo importante aquí. Cuando actúas, tu mente empieza a alinearse con el movimiento. Lo que antes parecía enorme empieza a volverse manejable. Lo que no entendías comienza a aclararse. Séneca hablaba de cómo el miedo se disuelve cuando lo enfrentas, no cuando lo analizas desde lejos. Y eso aplica perfecto. No necesitas eliminar la duda para empezar, necesitas empezar para reducir la duda. Esa es la diferencia entre alguien que se queda pensando y alguien que realmente sale adelante. Hazlo práctico hoy. Elige algo que llevas tiempo pensando demasiado y da el primer paso sin esperar más claridad. No tiene que ser perfecto, ni completo, solo real. Ese movimiento inicial cambia tu estado más de lo que imaginas. Porque en el camino del estoicismo no avanza el que lo entiende todo. Avanza el que decide moverse incluso sin tener todas las respuestas. Y confía en que el camino se va a ir aclarando mientras avanza. 9. 10ª práctica estoica. Constrúyete en silencio, sin buscar validación. El estoicismo te enseña algo que va en contra de lo que ves todos los días. No necesitas mostrar tu progreso para que sea real. De hecho, muchas veces mostrarlo demasiado lo debilita. Porque cuando dependes de la aprobación, de los me gusta, de que otros noten lo que haces, pierdes el control de tu propio proceso. Marco Aurelio se recordaba actuar bien sin necesidad de ser visto. Y esa idea es profundamente poderosa hoy. Construirte en silencio significa hacer lo que tienes que hacer, incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando nadie sabe por lo que estás pasando. Es avanzar porque lo decidiste, no porque alguien te esté mirando. En la vida diaria esto es un cambio grande. Significa dejar de contar cada paso, dejar de buscar aprobación constante, dejar de medir tu valor por la reacción de otros. Epicteto enseñaba que cuando dependes de lo externo, pierdes tu libertad. Y aquí es donde esta práctica se vuelve clave. No haces las cosas para que te validen, las haces porque es tu camino. Porque sabes que necesitas crecer, mejorar, salir adelante, aunque sea en silencio. Ese tipo de avance es más lento por fuera, pero mucho más sólido por dentro. Hazlo desde hoy. Guarda un proceso para ti. Mejora en algo sin contarlo, cumple contigo sin anunciarlo, avanza sin necesidad de reconocimiento. Séneca hablaba de la importancia de una vida coherente, no visible. Y eso es lo que estás construyendo aquí. Porque cuando no dependes de la validación, te vuelves más libre, más enfocado, más difícil de detener. En el camino del estoicismo, lo que haces en silencio es lo que realmente te transforma. Si este video te ayudó, suscríbete, deja tu like y compártelo con alguien que también esté pasando por un momento difícil. Y gracias por quedarte hasta el final, porque eso ya dice algo importante de ti. Que, incluso solo, estás decidiendo salir adelante.